El procesamiento del volumen de la prueba que se logró hacer en esta oportunidad permitió reducir la emisión de gases en aproximadamente 1.000 toneladas de CO2. Una innovación que podría significar un cambio importante en la matriz energética nacional porque supone una producción perteneciente a un circuito de economía circular y que además, según dieron a conocer las autoridades, sería probablemente la solución más eficiente a este problema desde el punto de vista económico. Tema para desarrollar con Raúl Cordero, académico de la Universidad de Santiago y líder del grupo de investigación Antártica CL. ¿Cómo estás, Raúl? Buen día. Hola, Ramón, ¿cómo estás tú? Muy bien. ¿Cómo enmarcar esta noticia, esta transformación? Si hablamos de envergadura, hablamos de señal, hablamos de potencialidad. Bueno, hay que esperar todavía. Lo que han hecho es básicamente una prueba de concepto. Esto no es una tecnología tan nueva como uno le puede sonar, es decir, desde los años 70 que se fabrica biodiesel a partir de aceites vegetales o grasas animales, así que no es nada estrictamente novedoso. Claro que en los años 70 no tenía la misma importancia que tiene hoy tratar de acelerar la transición energética, como tantas veces hemos conversado. La única manera de detener el calentamiento global es a través de una transición energética, que básicamente significa dejar de quemar combustibles fósiles. Entonces, tú en algunos casos puedes seguir quemando algunos combustibles, pero la idea es que no sean combustibles fósiles. El diésel, derivado del petróleo, es un combustible fósil, pero en cambio el biodiesel, a pesar de que cuando lo quema genera CO2, al tener un origen eventualmente animal o vegetal, cuando esos mismos animales que dieron origen a las grasas o las mismas plantas que fueron cultivadas para producir el aceite vuelvan a crecer, recuperan ese CO2, ese gas de efecto invernadero que fue emitido al quemarte. En ese sentido es renovable. La mejor manera, la que hemos conversado con más detalle en ocasiones previas, para mitigar el calentamiento global y hacer la transición energética es vía electrificar nuestros procesos. Pero hay algunos procesos que son difíciles de electrificar, por ejemplo la aviación. ¿Cómo vas a tener aviones eléctricos? Avión chico sí, pero un avión comercial es muy difícil de electrificar, pues necesitas baterías, y las baterías siguen siendo y van a seguir siendo durante algunas décadas muy pesadas para ser transportadas en un avión. Entonces hay algunos nichos, te fijas, por ejemplo los camiones grandes todavía, te fijas, como que hay un tráiler de esos que nosotros vemos en las autopistas a veces, que hacen la logística en Chile y en todo el mundo. Esos trailers necesitan, para ser viable comercialmente, moverse con electricidad al menos 1.000 kilómetros, y para eso necesitan baterías muy grandes todavía. Entonces como que todavía no está eso. Entonces para ayudar a ganar tiempo, di tú, este tipo de combustibles, el bioetanol, el biogás o el biodiesel, del que estamos hablando en este caso, son una ayuda. Pero yo no le veo tanto futuro como a muchos les gustaría creer. De hecho, esta cosa comenzó en los años 70 y después de 50 años yo diría que ya no pasó tanto. Ahora sí, claro, porque cuando se hablaba de esto también se hablaba de las ventajas y desventajas, y aquí tal vez hacer una diferenciación de los tipos de biodiesel de acuerdo a la materia prima, porque tenemos el biodiesel a partir de los aceites vegetales, de las grasas animales, sí, o este que estamos hablando que es extraído de aceite de cocina usado. Esta tercera derivada llama la atención porque fomenta la economía circular, es decir, no estamos produciendo cuestiones vegetales para destinarlo inmediatamente a la producción de biodiesel, sino que son los desechos y eso, luego lo incorporamos, ¿no? Exactamente, y eso es harto bueno. Porque cuando los biocombustibles se pusieron, tú sabes, estas cosas son antiguas, ¿no? Por ejemplo, sobre el caso del bioetanol, el campeón mundial de eso hasta hace un par de décadas era Brasil. Claro. Como Brasil no tenía tradicionalmente petróleo, entonces lo que hacía era producir a través de planta bioetanol. Entonces los autos en Brasil hasta hace unas décadas atrás andaban mayoritariamente usando etanol. Pero el etanol esa tecnología fue transferida a los americanos en tiempos de George Bush chico, hace 2 décadas, cuando los americanos comenzaron a hacer esfuerzos por independizarse del petróleo de Medio Oriente. Entonces eso causó a inicio, hace casi 20 años, un cambio en el uso del suelo, de suelo agrícola para alimentación a suelo agrícola para la producción de biodiesel en Estados Unidos. Estados Unidos es el campeón mundial de la producción, no de biodiesel, sino de biocombustible en general. Y eso es uno de los factores a los que se achaca el enorme
enorme alza en los precios de los alimentos que a nivel global ocurrió a partir del 2008. Claro. Y a partir del 2008, los que tengan buena memoria, recordarán, se iniciaron las primaveras árabes, incluida la guerra civil en Siria, gatillada todas esas guerras y revoluciones del mundo árabe por el alto precio de los alimentos. Y la guerra civil de Siria, lo conversamos hace relativamente poco tiempo, recién está más o menos cerrando, ¿te fijas? Entonces la moraleja es que el uso de alimentos o de tierra que podría utilizarse para la producción de alimentos para producir combustible tiene externalidades negativas obvias, ¿te fijas? Entonces, como tú muy bien señalas, si lo que vamos a usar es aceite, que de otra manera sería difícil de reciclar, difícil de usar en otra manera, ahí las cosas mejoran. Pero otra vez, esa no es tecnología nueva. El problema es que es muy caro todavía producir. Lo que pasa es que uno de los residuos, cuando transformas los aceites en vegetales o las grasas animales en diésel, uno de los residuos se llama glicerina, ese residuo, se puede utilizar, pero hay mucha glicerina que se produce, es decir, es más barato producir biodiesel a partir de aceite que no ha sido utilizado antes. Yeah. Si el aceite ya fue utilizado antes para cocinar dituco, como en el caso actual, vas a tener más de desechos, te cuesta más producir, es más caro producir, y por lo tanto te sale más barato, mucho más barato comprar diésel tradicional que este otro diésel. Ahora tú dices, no, pero este tiene ventaja desde el punto de vista medioambiental, acepto, pero desgraciadamente si el precio es demasiado caro no va a resultar nomás, como no ha resultado en muy pocos países del mundo. Los biocombustibles funcionan como un nicho. Por ejemplo, los que han visitado Europa habrán notado que cuando uno va en la mayoría de países de Europa no hay un tipo que te ayuda, no hay un bombero que te ayuda a poner la benzina. Entonces cuando uno tiene oportunidad de cargar su propio auto con la benzina, uno se da cuenta que ahí entre la oferta diésel, benzina 1, benzina 2, etcétera, hay uno que se llama etanol 10. Es decir, hay un tipo de benzina que se vende, que puedes utilizar en cualquier tipo de auto, que tiene como aditivo un 10% de etanol, que es básicamente un biocombustible, una biobenzina, similar a que los brasileños producían y siguen produciendo desde hace muchas décadas, pero sigue siendo una cosa de nicho, te fijas. Claro. No ha sido y no se espera que sea un mercado grande. Es un mercado de varias decenas de miles de millones de dólares a nivel global, pero si lo comparas con el mercado de los combustibles fósiles sigue siendo una cosa de nicho. Vamos a ver, yo creo que la electrificación ha avanzado suficiente en las últimas décadas como para que esta cosa sea una cosa más simbólica y que pueda solucionar algunos nichos, sobre todo en países en que no tenemos petróleo. Te fijas, como nosotros no tenemos petróleo, entonces claro, nosotros traer el diésel desde afuera o los petróleos desde afuera nos sale más caro, y por lo tanto eventualmente hay alguna ventaja en tratar de reciclar por ejemplo el aceite usado y producir nuestros propios biocombustibles. Yo no estoy en contra, pero hay que tener en cuenta que así como esto tiene cosas positivas, tú mencionaste la cosa positiva, aprovechar aceite usado, por ejemplo, que de otro modo sería difícil de reciclar, tiene también cosas negativas. La combustión de biodiesel, igual que la combustión de diésel, genera contaminantes, incluido el material particulado, que mata a cientos de personas en la capital de Chile. ¿Te fijas? La mayoría del material particulado que envenena nuestras ciudades es producido por la combustión de diésel, y si es biodiesel da absolutamente lo mismo. La moraleja es que a nosotros nos conviene abandonar la combustión, movernos hacia la electrificación. Y más allá de que esto es biodiesel y tiene ventajas que acabamos de conversar, tiene también externalidades negativas que acabo también de mencionar. Una de ellas es la contaminación. Nosotros tenemos problemas de contaminación. Usar biodiesel en buses, por ejemplo, buses de transporte público en Santiago con biodiesel, no, ¿para qué? Si ya tenemos buses eléctricos y los podemos pagar. Sí, claro, y más de la mitad de la flota ya en la región metropolitana ya está así, y las metas son mucho más ambiciosas para que se transforme la totalidad en eléctrico. Así que ahí ya hay un camino recorrido que parece que no tiene vuelta atrás, en buena hora que no tenga Vamos vuelta a ver qué atrás. nicho se encuentra, ¿no? ¿Te fijas? Claro. Ahora, yo sé, 350.000 litros suena como mucho, Suena pero son como algo, pero no es 350 tanto. toneladas, ahorra algunas toneladas. Está bien, es un buen inicio, pero vamos a ver si hay mercado o no hay mercado para eso. Como te digo, en Chile, ya que el petróleo no sale súper caro porque hay que importarlo, cualquier cosa que podamos hacer aquí es bueno, cualquier cosa que alimente el medio ambiente es bueno, pero esa cifra que dan de que han ahorrado el 80% de las emisiones no es exacta, se ahorra mucho menos porque se requiere para la producción de biodiesel
un proceso no es tan extraordinariamente difícil. Por ejemplo, producir bioetanol es más complicado, porque tú necesitas primero fermentación y luego necesitas destilación. Pero en este caso particular, tú básicamente lo que haces es un proceso que tiene un nombre bonito, se llama transesterificación, pero que al final básicamente significa cocinar una mezcla del aceite ese que quieres reciclar, que hace las veces de, sí, el aceite vegetal o la grasa animal, más metanol, más un catalizador que es un químico a alta temperatura. Y como ese proceso es a alta temperatura, requiere también batido, consume energía. Entonces como que al final el porcentaje de reducciones de emisiones no es tan grande como sugieren las cifras que publicó que se acaban de publicar. Igual es una ayuda, igual viene por el lado del reciclaje, es bueno, yo no es que me oponga a eso, solamente que también hay que tener en cuenta que los biocombustibles son una tecnología, yo diría que del siglo XX y estamos ya en el siglo XXI, así que más allá de que está bien recorrer los pasos que otros recorrieron, hay que tener en cuenta que eso está atrasado y que hay que avanzar más bien en cosas más modernas, como cosas en las que ya estamos avanzando en todo caso. O sea, hay otras alternativas, y tú. Se entiende. Muy bien, Raúl Cordero, académico de la Universidad de Santiago, líder del Grupo de Investigación Antártica CL. Un abrazo, que estés muy bien, que tengas buena semana. Igual, Ramón, nos vemos. Chao. Doble clic. Como siempre, le recuerdo